Kai Chisaki, conocido en el bajo mundo como Overhaul. Es el joven líder y sucesor de la mafia más grande de Japón, pero aún así nunca pudo hacer logros resaltantes en la era de los héroes. No solo por la figura y poder de All Might, sino por una mafia aún más grande que gobernaba todas las sombras, cuyo líder se hace llamar All for One. Pero por gracias del destino, tanto el Pilar de la Luz como el Señor de la Oscuridad se incapacitaron entre sí, y los Yakuza tienen la oportunidad de recuperar su era de control y grandeza de antes. Ahora te pregunto, ¿cómo gestionas tú la lealtad? ¿Sacrificarías y harías lo que sea por esa persona que significa tanto para ti? Porque eso mismo hizo el hombre que protagoniza este video, cuya mayor cualidad era su profunda lealtad hacia su señor. Y justamente por esa excesiva lealtad, ambos lo perdieron absolutamente todo. La mafia de Overhaul se llama Shie Hasaikai y tenía un poder y prestigio tan grande que hasta Shigaraki, en su época de inexperto líder de la liga, no solo los conocía, sino que sabía que meterse con ellos, sin importar el contexto, era una muy mala idea. Y no es para menos, ya que prácticamente todos sus integrantes tienen unos dones sumamente poderosos, especialmente su actual líder, cuyo poder le permite desarmar y armar lo que sea que toque con sus manos, causando que cada daño que sufrieran él o sus soldados sea curado en segundos. Y a su vez, que solo con rozarte, Overhaul puede volverte una bolsa de carne. Pero con todo ese poder, aún así su antiguo líder, que tenía el respeto y admiración de todos sus integrantes, sobre todo el de Chisaki, por adoptarlo cuando era un niño de la calle, no quería que los suyos iniciaran conflictos nuevamente. Algunos respetaban esa decisión y, por supuesto, otros no, donde uno de ellos era su futuro sucesor, donde constantemente discutían porque Chisaki tenía un plan para ser los líderes del mercado negro. No era nada demasiado llamativo o violento y tenían su red de mercado establecida como coartada, para que nunca dieran con ellos. Pero el viejo rechazaba la idea una y otra vez. Él ya era feliz con lo que tenía. Vivían bien, tenían todo lo que pudieran necesitar: hogar, familia, respeto. Y aunque poco a poco perdían prestigio y territorio, el bienestar de los suyos era lo más importante. Solo con esas palabras calmaba a Chisaki, porque él piensa igual, pero no lo aplica con todos. Lo único que le importaba era agradecerle y multiplicar la felicidad de ese señor por salvarle la vida. Y precisamente por ese respeto tan grande, le incomodaba el hecho de que un hipócrita que sonríe siempre y un agente del caos sin sentido fueran los que rigieran el país, y no su jefe. La ansiedad que le provocaba tener que conformarse con lo que tenía, cuando él sabía que podía conseguirlo todo, era tal que conversó una última vez con su líder, pero esta vez con una determinación por ayudarlo, entre infinitas comillas, tan pero tan insana, que usó el don de desarmar en esa persona que tanta lealtad le tenía, dejándolo en coma y prometiéndole que más adelante lo curaría, y cuando abra los ojos, él será quien controle todo Japón y verá que puede vivir aún mejor, donde lo primero que hace es recuperar territorio de las otras mafias, y en eso se topa con Twice, que estaba buscando reclutar miembros para la Liga de Villanos, y se le ocurre invitarlo para unir fuerzas. Pero cuando ambos líderes del mal se encuentran, Overhaul de inmediato entiende que Shigaraki no solo es un agente del caos sin sentido, como All for One, sino que era hasta peor, por lo inmaduro e iluso que era. Una meta sin un plan es mentira,
carece de fuerza y propósito. Es ahí que al saber que la Liga de Villanos tiene un líder incapaz, él se ofrece para ser su nuevo líder. Los invita al Shie Hasaikai, pero Shigaraki lo rechaza de inmediato, e incluso uno de sus compañeros del villano malcriado, como si se tratase de una ofensa, se lanza para eliminar a Chisaki por creerse mejor que ellos. Imprudencia que no solo le costó la vida, sino que podría haber eliminado a toda la liga ahí mismo, porque Overhaul previó esta situación y tenía a sus guardaespaldas cerca. Fijo, la liga de villanos perdía si esto continuaba. Pero sereno como el líder que debía ser, Chisaki sabe que ese grupo es un recurso valioso si quieren crecer, así que les da tiempo de pensarlo, y él está dispuesto a olvidar todo lo ocurrido aquí, por el bien de su plan, y claro, también el de su viejo. よく考えてみてくれ。自分たちの組織とかいろいろ。冷静になったら電話してくれ。誰か構成が出なかった。トムラ君。また失敗したね、トムラ。でも決してめげてはいけないよ。またやり直せばいい。いくらでもやり直せ。そのために僕がいるんだよ。見せしめにして存在をアピールしなきゃダメだ。おめえが拾われた恩を返そうとしてんのはわかる。だが、やりすぎなんだ、おめえはいつも。El Shie Hasaikai estaba actuando diferente, y la que más sufrió ese cambio fue Eri, la nieta del antiguo líder, siendo la piedra angular del plan de Chisaki, porque la forma de conseguir ese producto que tanto deseaba Overhaul era usando el don de la niña para crear balas que eliminen los dones de los demás, y también una medicina que recupere esos dones cuando hayan víctimas de dichas balas, para que tanto héroes como villanos sean sus principales clientes. Pero como la pequeña no sabía usar su don, y Chisaki no quería esperar para eso, de la misma forma que usó su don en su querido jefe, también lo usaría con Eri, para constantemente reventarla y rearmarla, para conseguir suficiente muestra de su sangre y replicar su tan único don. Uno que rebobina las células del cuerpo, pero con un proceso de laboratorio, para que solo le afecte al gen que tiene que ver con los poderes. Así se creaba la bala y la medicina del plan. Se desconoce el nivel de sufrimiento que Eri tuvo que pasar, ya que existe la posibilidad de que explotara rápido, sin sentir dolor realmente, para pocos momentos después estar armada como si nada, o por el contrario, que ella sienta algo que nosotros no tenemos forma de experimentar y sobrevivir para contarlo. No hay forma de no caer horrorizado al dimensionar el cinismo que se le está aplicando a una pequeña tan chiquita que ni sabe lo que es sonreír. Y puede que por esa crudeza, quien debía vigilar a la niña se haya distraído por esos actos tan horribles que presenciaba. Y desesperada, Eri con todas sus fuerzas aprovecha para huir de ese infierno, rogando por ayuda constantemente. Aquí todo el plan se pudo ir a la basura. Y para aumentar la gravedad del asunto, la niña hasta se topó con dos tremendísimos héroes que podían salvarla. La pesadilla de verdad podía terminar aquí. Pero como Deku y Lemillion no podían hacer más que vigilar hasta que Night Eye tuviera pruebas de que el Shie Hasaikai había vuelto a ser una mafia, dejan ir a una niña que no dejaba de temblar de miedo en brazos del protagonista, que en cualquier momento reventaba en llanto, cosa que si fuera por Deku, él se la lleva, porque ella imploraba que no la dejaran sola. Pero por antiguas imprudencias del protagonista en la historia, como cuando enfrentó a Stein o cuando fue a salvar a Bakugo, él sabe que el mundo de los héroes es más delicado de lo que parece. Es estricto y hay normas que se deben seguir. Por otro lado, Lemillion, por la experiencia, sabe manejar la situación un poco mejor, aunque su alma le grita que tiene que salvarla. Y él es quien fuerza a Deku para que disimule su deseo de ayudar a la pequeña.
donde la historia construyó con excelencia un momento tan triste en retrospectiva, que siempre recuerdo este momento como el día que los dos mayores postulados a ser el símbolo de la paz no salvaron a una niña que mientras temblaba de miedo les pedía ayuda. Después de ese momento que fácilmente entra en un top 5 de momentos más duros de la serie y una larga espera llena de ansiedad e impotencia para los héroes, llega el día donde descubren no solo que la mafia sí era criminal, sino también dónde tienen a la niña y el infierno que ella estaba sufriendo. Varias de las mejores agencias se reúnen para elevar las posibilidades de éxito al máximo y parten a ese objetivo. Pero antes de que los justicieros siquiera toquen la puerta, es la mafia que hace el primer movimiento. Overhaul no solo es analítico, calculador y extremadamente poderoso, sino que no anda con rodeos y prioriza llevarse a Eri, abandonando a toda su familia, y ellos protegiéndolo por la lealtad que le tienen. Y ocurre el primer conflicto de múltiples escenarios de la serie, llena de eventos que estarían en otro top sobre los momentos más épicos de la obra, donde tanto héroes como mafiosos tienen luchas físicas sumamente intensas y también ideológicas, por el qué significa la lealtad de cada uno. Poco a poco los héroes y mafiosos caen mientras siguen por el laberinto subterráneo. Y después de tanto caos y destrucción, cuando ya casi se llevan a Eri, Mirio, por su don, al fin alcanza a Chisaki. Iniciando el 4 vs 1 más épico de la serie, siendo Lemillion la materialización de la esperanza de esa pequeña. Donde por muy bien que luchara el héroe fantasma, con las predicciones más salvajes que alguien en una pelea puede hacer y ataques literalmente inbloqueables, Lemillion logra derrotar a casi todos, porque Overhaul con golpes así nunca caería. Y para colmo, por proteger a Eri, Mirio perdió sus poderes y de milagro puede mantenerse en pie por el daño. Es cuestión de tiempo que todo sea en vano, y una vez más, cuando todo parece perdido, otro símbolo de la esperanza llega para relevarlo. Es una lucha entre alguien que abandona todo por el que más le importa contra personas que no abandonan a nadie, ni siquiera a una niña que no conocen. Las dos caras de la lealtad más profunda están aquí. Pero por mucho que se esfuercen, Overhaul sigue siendo superior, destrozando a Night Eye, acorralando a Izuku y obligando la retirada a Mirio, hasta que Eri entiende que los héroes harán de todo para salvarla, incluso morir. Siempre darán la cara para siempre estar donde los necesitan, aunque pierdan un brazo, sus poderes o hasta sus sueños. Ellos se esfuerzan a sí mismos a ser su mejor versión, y aferrada a la esperanza que todos le transmiten a ella, la emoción de sentirse querida y el valor para saltar a los brazos de quien grita su nombre causa que ella active su don sin querer, aferrándose con todas sus fuerzas a quien juró protegerla, permitiéndole a Deku activar el 100% de su poder,
una fuerza superior a All Might. Pero Chisaki sigue demostrando que él es un villano de nivel vengador, reventándose a sí mismo y a sus compañeros para armarse y adaptar una forma sacada de un boss de Dark Souls, aterrando hasta Ryukyu en su forma dragón. No obstante, el protagonista de un solo ataque lo eleva, alejándolo del suelo para que no use su don. Y aunque el héroe se rompa los huesos en cada movimiento, el don de Eri lo rebobina al instante, donde sin vacilar por el dolor de semejante esfuerzo y ruptura de tendones constante, despliega una paliza sin precedentes, desmembrando múltiples veces a Overhaul, abrumándolo por completo y con la más grande determinación por hacerlo pagar por todos sus crímenes. El héroe se dispara con un golpe que no sé cómo no le voló la cara a Chisaki, siendo totalmente superado y derrotado por el futuro símbolo de la esperanza. Donde el Shie Hasaikai perdió el poco respeto que conservaban, porque ahora son criminales y de paso, todos fueron capturados. Pero el karma no se detendría ahí, porque la Liga de Villanos lo intercepta, donde los policías y los héroes juran que es para liberarlo, pero no, van a ajustar cuentas. Si él le quitó un brazo a Compress, tendrá que pagar con intereses ahora, perdiendo ambos brazos de dos formas diferentes, una más dolorosa que la anterior, donde Chisaki realmente no reacciona al dolor. Eso no le importa. Todavía está en shock por su derrota, pero cuando pierde los dos brazos, como si de una epifanía se tratase, recuerda de golpe que su don solo se activa con sus manos, y sin sus brazos, ¿cómo demonios va a despertar a su viejo? Y ahí es que entra en pánico, donde Shigaraki pronuncia su diálogo más cruel, irónico y digno del gran villano en potencia que es. お前が費やしてきた努力はさ、俺のもんになっちゃったよ。これからは加える指もなく、ただただ眺めて生きていけ。頑張ろうな。 Dejando al ex líder de la mafia más grande de Japón traumado de por vida, donde realmente Shigaraki no fue el que lo llevó a este momento. Fueron las acciones del mismo Overhaul. Su excesiva y enferma lealtad fue lo que le quitó todo a la persona que más quería proteger. No supo cómo cuidarlo, valorarlo y menos respetarlo. Porque para empezar, tú no le haces esas barbaridades a un familiar de quien dices respetar, donde el final de la obra decidirá la conclusión de este personaje. ¿Acaso será alguien que se dio cuenta de sus errores y trata de hacer algo al respecto? ¿O se quedará sentado, deprimido y pudriéndose en la celda que él se ganó? Porque chances de hacer algo aún tiene, gracias a Lady Nagant y curiosamente de Deku. Él tiene el poder para volverse alguien diferente o quedarse siendo la basura humana que es. ¿Qué harías tú? 全て失った。親父、ごめんな。